Una vez más, les damos la bienvenida a este panel de preguntas y respuestas de Zoom TV Latino en este simposio, La Ciencia de la Verdadera Educación. Una vez más, gracias por enviar sus preguntas. Le doy la bienvenida al panel que se encuentra aquí conmigo, un grupo distinguido de mucha experiencia en el campo educativo. Allá a mi derecha tengo el presidente de Heartland College, hermano Norberto, bienvenido. También seguido está su esposa Ivonne Restrepo, también qué gusto tenerle aquí a ustedes dos. Gracias, Daniel. Eh, Junto a mí está a mi derecha Joshua White, director del ministerio A Thinking Generation, una generación pensante también. Bienvenido a este panel. Muchas gracias. Aquí a mi izquierda tengo el hermano Jaime Espinal, representante del ministerio Centro, de Salud, Centro Misionero de Salud. Eso, Centro Misionero de Salud. Gracias, hermano Jaime, por estar aquí con nosotros. Es un privilegio poder estar aquí. Gracias a ustedes. También el hermano Isaías Rojas, conferencista de distintos temas, evangelismo, educación, desde el Perú, hermano Isaías, bienvenido. Gracias, hermano. Y en unos momentos el pastor Bor se unirá también a este panel. Así que gracias a ustedes por enviar sus preguntas. Antes de hacerlo, quiero invitarles a que junto con nosotros tengamos una palabra de oración. Oremos. Querido Padre Celestial, que moras y reinas en las alturas de los cielos, te damos muchas gracias por la oportunidad de estar una vez más aquí en este panel de preguntas y respuestas. Oro, Señor, para que tú nos des sabiduría. No queremos dar nuestra opinión, queremos responder con un escrito está, con lo que dice tu palabra. Estamos en un tiempo tan solemne, tan corto, que las fábulas humanas ya no deberían tener lugar en nuestra experiencia con el Señor, solamente un escrito está. Así que oramos para que dirijas cada respuesta que se dará en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, bienvenido, Pastor Esteban Bor. Gracias por estar con nosotros. Bien, vamos a continuar con las preguntas. Aquí hay una pregunta que se nos hace. Dice, no está el nombre de la persona que la envía, pero la pregunta es la siguiente. ¿Qué opinan sobre la siguiente declaración de Martín Lutero hablando sobre las universidades, la cual, por cierto, cita a la sierva del Señor en el conflicto de los siglos? Temo mucho que las universidades sean unas anchas puertas del infierno. Así que, ¿qué quiso decir? Quizá la pregunta, entiendo, de la persona que hace la pregunta tiene que ver con qué valor tiene esta cita o esta declaración de Martín Lutero para nosotros hoy, que la sierva del Señor justo cita en el conflicto de los siglos. Sí, hermano Norberto. Quisiera hacer referencia a esa cita, la encontramos en la página 131 del Conflicto de los Siglos. Y dice así: hablando de las universidades, decía Martín Lutero, temo mucho que las universidades sean unas anchas puertas del infierno si no se aplican cuidadosamente a explicar la Escritura Santa y grabarla en el corazón de la juventud. Yo no aconsejaré a nadie que coloque a su hijo donde no reine la Escritura. Todo instituto donde los hombres no están constantemente ocupados con la palabra de Dios se corromperá. Así que el contexto de la cita es muy interesante. Primeramente, Martín Lutero estaba animando a que las personas no enviaran a sus hijos a ser formados en una institución educativa donde las Sagradas Escrituras no fueran la base. En sí no es una crítica a la universidad, es una crítica al sistema educativo que no toma la palabra de Dios como su fundamento. Esa es la invitación que Martín Lutero está haciendo y que la hermana White incluye en su libro Conflicto de los Siglos. Y quiero añadir que ese es el ideal, ¿cierto? Que los jóvenes, que los que quieran ser educados vayan a centros de educación donde la palabra de Dios es la base. Pero también sabemos y hemos recibido instrucción que hay ocasiones en que ciertos individuos deben ir a universidades donde la palabra de Dios no es la base. Lo vimos en el caso de los valdenses,
También leímos en el primer panel, creo, de esta semana, el lunes, unas citas de la hermana White donde habla de que algunos deben ir a universidades para obtener, y habla de universidades en un sentido secular, no está hablando de universidades adventistas, pero esas personas deben ir con bases sólidas en la Biblia, en la palabra de Dios, en su vida personal, para que ese ambiente no los vaya a mover. Muy bien. Justo va a comentar sobre ese mismo punto. Sí. Muy bien. Adelante, hermano Isaías, y aquí quiero introducir otra pregunta muy relacionada que nos ha llegado porque de nuevo volvemos a este tema, ya que es un tema de mucho interés para la hermandad, las universidades, y creo que necesitamos ampliar un poco más ese punto. Adelante, hermano Isaías. Sí, antes de contestar de lleno la pregunta, quiero decir que no pretendemos saber más que Martín Lutero en el tema de educación. Tampoco hemos pretendido echar por tierra lo escrito en la pregunta ayer de Vansenferrel, o si nombramos algo de Sutherland en su libro. Ellos han escrito cosas muy valiosas, estamos opinando solamente de esos puntos, ¿no? Y la cita que acaba de compartir el hermano Restrepo, de hecho, la sierva del Señor lo cita de un libro de Teodore Agripa Daboguiné. Él cita a Lutero, y muchos lo han usado para excusar el tema de no enviar a sus hijos a centros de enseñanza. Hay un libro de Martín Lutero, creo que es una recopilación que se llama Escritos sobre Iglesia y Educación, o Educación e Iglesia, creo que es al revés, donde se encuentra un sermón. Hay varios sermones, pero hay un sermón que titula Sermón para que manden a los hijos a la escuela, ¿ok? Y en ese sermón voy a compartir lo que dice Martín Lutero. Una de las artimañas más importantes del diablo, si no la más importante, consiste en aturdir y engañar al hombre común de tal manera que no quiera mandar a sus hijos a la escuela ni hacerlos estudiar. Entonces, aquí Martín Lutero está diciendo algo aparentemente contrario. Aparentemente contrario. Él dice, es más, es aún más fuerte. Él dice, una de las artimañas más importantes del diablo, si no la más importante, consiste en aturdir y engañar al hombre común de tal manera que no quiera mandar a sus hijos a la escuela ni hacerlos estudiar. Entonces, si tenemos que tomar las declaraciones de Martín Lutero para cumplirlas, él dice ahora de que la artimaña del diablo es de que no se mande a los hijos a la escuela. Entonces, si tendremos que aceptar sus afirmaciones, tendríamos que mandar a todos los hijos a la escuela. Pero entendiendo el equilibrio, lo dice en la cita que se acaba de compartir hace un momento. Podría leer, por ejemplo, en ese mismo libro hay una carta que se llama Carta a los Concejales. Aun cuando no hubiera alma y la escuela y la lengua no fueran necesarias, la Escritura y Dios sería motivo suficiente para establecer en todas partes las mejores escuelas, tanto para niños como para niñas. De hecho, en este libro, él dice y recomienda al Estado civil hacer coacción para que los padres manden a sus hijos a la escuela. Esa es la palabra que él utiliza, a la fuerza. Entonces, en el equilibrio que tenemos que entender es que siempre, como los padres sabios, hijos de Dios, tienen que tener cuidado, ¿verdad? Es cierto, y esto nadie lo puede negar, que en las instituciones, no solamente del mundo, sino en las instituciones adventistas, hay influencias negativas. Pero hemos repetido de que es parte de la educación, o la educación empieza primero por los padres en casa, ¿no? Entonces, yo creo, como se ha repetido, que siempre hay que tener cuidado, siempre hay que velar, pero una declaración de Martín Lutero no puede echar por tierra muchas declaraciones de la sierva del Señor, donde aconseja y permite de que muchos se preparen en instituciones de enseñanza del mundo y también en la iglesia, diría. Muy bien. Gracias por el aporte. En esta pregunta, y aprecio mucho que se haya hecho, otro de los televidentes ha hecho el siguiente comentario, que le gustaría, o más bien un aporte, que le gustaría que se ampliara un poco más el punto, porque parece que dejásemos la impresión que estamos animando a los jóvenes
a que vayan a las universidades? Y segundo, ¿qué principios podemos nosotros compartir para que un joven pueda tener el discernimiento, Dios me está llamando a la universidad o no? Y antes de dar la palabra, aclaro lo siguiente. Hay un principio de estudio, de interpretación bíblica, algunos teólogos le llaman la ley de la importancia, o sea, de la importancia a lo que Dios le da importancia. Por ejemplo, en Daniel 2 vemos que la descripción más cuantiosa es la descripción del reino que se refiere al hierro y a los pies. Ahí donde se da más descripción, pues Dios quiere que nosotros nos enfaticemos más en ese reino porque hay más descripción de ese reino. Hablando de la educación, si nosotros pesamos los consejos, tenemos que ser muy sinceros y honestos a la revelación. El peso de la revelación va más a favor de una educación donde el ideal de la educación, una educación sencilla, los padres, los primeros maestros que sean el campo bajo esos principios que nosotros ya se han compartido, sin exceptuar lo otro. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿estamos queriendo decir con esto que todos deban ir a la universidad? Si no estamos queriendo decir eso, ¿qué principios podemos compartir con nuestros televidentes que puedan ayudarles a discernir si eso es lo que Dios tiene para usted o no? Hermano Jaime. Sí, este es un tema y yo lo considero que es de vida o muerte, la decisión que va a hacer un joven para ir a obtener una formación, porque es cierto de que hay mucha corrupción en las universidades y yo pienso que aquí en este simposio pues se ha estado hablando de la importancia de que en el hogar se puedan asentar las bases para que se puedan ir fortalecidos con bases de tal manera de que no vayan a ser influenciados por estas corrientes que abundan en las universidades hoy en día. Sin embargo, hay la preparación en muchos hogares no es muy común. Esa preparación que se requiere para esa abundancia de corrupción que puede haber en muchas o la mayoría de las universidades, quizás no es muy común. Envían a las universidades o van a las universidades personas que no están bien sólidas. Entonces yo quisiera mencionar dos cosas acá. Una es de que recurramos a ver cuál es la voluntad de Dios para la persona, para el individuo. Recurramos a eso, a cuál es la voluntad de Dios, si sí es de que la persona vaya a una universidad y a cuál universidad. Aquí se ha mencionado algunas como Harlan o Wichita Hills o Weimar, donde están basados en las escrituras y son lugares donde pueden ir con mayor confianza. Sin embargo, pues muchos no pueden ir a esos lugares y entonces necesitan evaluar muy bien a ver cuál es el fundamento, si están listos o no y primeramente si sí es la voluntad de Dios de que vayan a la universidad o no. Quiero rápidamente mencionar en la experiencia mía, recién convertido al Evangelio, hace 30 años, a mí me ofrecieron pago completo para estudiar teología, también para estudiar medicina. Las dos me las ofrecieron, pago completo, las becas, todo. Yo estuve orando y yo no vi que esa era la voluntad de Dios para mí. Y yo opté por no ir a obtener una formación en alguna universidad. Sin embargo, he apoyado a ex estudiantes nuestros a ir a que terminen su carrera o que incluso les hemos ayudado financieramente a algunos para que puedan hacer sus carreras. Entonces, no es de que esté en contra o que no vea la importancia de eso, sino de que vamos a buscar cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Ahora, bueno, hay mucho que pudiéramos hablar en cuanto a eso, ¿no? Pero un punto más es de que las acreditaciones que hemos estado hablando también, en cierta forma es como lo de las riquezas, ¿no? Y que la Biblia nos habla, que es
de que no es fácil de que un rico vaya al reino de los cielos, ¿no? ¿Qué es lo que le da eso? ¿Por qué? No hay nada de malo en las riquezas, no hay nada de malo en las riquezas. El problema es la influencia que eso puede causar en mí que me aparte de Dios. Igualmente, yo conozco personas que han recibido acreditaciones que son personas que inspiran humildad, sencillez. Para mí ha sido una bendición. He conocido otros que es lo contrario. Se han vuelto orgullosos, suficientes, petulantes, alejados de Dios. Difícilmente Dios puede usar a personas que tienen tanta suficiencia propia. ¿Y cuál es la motivación para ir a una universidad? Es muy importante, porque si la motivación es porque quiero ser más, porque pienso que eso es lo que voy a hacer, esa es la presión que hay en el mundo. Hay una presión, y que dentro del mundo adventista debemos de tener mucho cuidado de no caer en eso de que pensamos que porque hay una acreditación se siente superior la persona, o que la persona va a tener una maestría porque pues todo el mundo le dice que si ya hizo la maestría, y no, que voy a hacer el doctorado porque todo el mundo me dice que si todavía no tengo el doctorado. Y ahorita que si solo tiene un doctorado, o sea, ya necesitamos, son 2 o 3 doctorados para que verdaderamente seas alguien. Y entonces, dependiendo cuál es la motivación, si es la voluntad de Dios de que yo vaya a obtener una maestría, un doctorado, gloria a Dios, porque Dios usa todas esas herramientas y todo eso para la finalización de su obra. Entonces, pues es muy importante ver cuál es la voluntad de Dios, cuál es la preparación que verdaderamente podamos tener y cuál es la voluntad de Dios y la motivación que tenemos. Aclaramos algo, quiero hacer una aclaración y creo que el hermano Joshua quiere también comentar algo. Hay un mal al cual queremos nosotros con la palabra de Dios ayudar a corregir al hablar de estos temas, y no es en sí desacreditar lo otro que de pronto no se ha mencionado, sino más bien, ¿por qué hablar de esto si alguien dirá, bueno, la voluntad de Dios para mí no es ir a la universidad, así que ¿por qué hablar de eso? Pues es importante hablarlo porque cuando no tenemos conocimiento del otro lado de la inspiración, de lo otro que la inspiración dice al respecto, podemos caer en una actitud de juicio. Y si han notado en varias de las presentaciones donde se ha hablado de estos temas sensibles, se ha querido ir a eso, la actitud de juicio, porque suele suceder de ambos lados. Suele suceder que el que está llamado a la universidad puede juzgar al que no es llamado a la universidad, decir, no estás entendiendo el propósito de la verdadera educación, te estás quedando ignorante. Pero también el que no es llamado a la universidad puede criticar al que es llamado a la universidad y decir, mira, estás cayendo en la educación griega. Entonces, teniendo esta gama tan amplia de revelación, se presenta, cada uno de ustedes debe pesarla, y sin juzgar. Dios llama a cada uno. El que Dios lo llama para que siga una dirección más profesional, pues no juzgue al que Dios no lo llama, y también al que Dios no le llama a esas alturas, pues no juzgue al que Dios le llama. Y creo que ese ha sido el propósito que nos mueve al presentar esto. Hermano Joshua. Sí, solo quiero añadir al punto que el hermano Jaime he mencionado, que la cosa más importante es conocer la voluntad de Dios. Y me gustaría hablar sobre los 3 pasos que tenemos en el libro de la Educación 267. Y uno de ellos es comprometer a obedecer a Dios en cada aspecto de nuestra vida. Porque si estamos buscando la providencia y la guía del Señor sin comprometer a obedecer a Él en su voluntad que ya es revelada, vamos a cometer errores, porque Satanás puede abrir puertas también. Entonces, tenemos que comprometer a obedecer lo que ya sabemos, ya conocemos de la voluntad de Dios. Y nosotros no podemos decir la voluntad de Dios para tu vida o para cualquier joven, pero puedo decir
que si ir a una universidad requiere que usted viole un principio de la ley de Dios, no es la voluntad de Dios. Y podemos pensar, pero no puedo cumplir el propósito de Dios para mi vida sin ir a la universidad. Pero eso no es nuestro problema, es el problema de Dios. Tenemos que confiar en Él, obedeciendo a su voluntad revelada, y el Dios puede abrir las puertas. Amén. Amén. Un punto más quisiera mencionar en cuanto a las personas que de pronto optan por no ir a tomar una formación en una universidad. Y es de que Dios espera que todos desarrollemos las facultades, que todos podamos desarrollar una disciplina mental. Y bueno, las carreras facilitan mucho eso, ¿no? Pero no es el único lugar donde se puedan obtener también. Entonces, aquellas personas que de pronto, por alguna razón, puede ser cuestiones económicas o cuestiones de convicciones o por diferentes índoles que no van a ir a la universidad, no crea que es simplemente estar ahí. El hermano leyó una cita ahorita. O sea, es importante que nosotros estemos buscando y tenemos las Sagradas Escrituras, tenemos el espíritu de profecía, tenemos a un Dios vivo, real, que está consciente de nuestras necesidades y que desea enseñarnos y transformarnos, así como lo hizo con los apóstoles, que eran personas comunes que no fueron a la universidad, pero a través de ellos transformados revolucionaron el mundo, porque se pusieron en las manos de Dios. Así que no nos conformemos con no desarrollar esas facultades y esa disciplina mental que el Señor desea que la obtengamos, sea en una universidad o no. Pastor Bor. Cuando uno mira los grandes reformadores protestantes, eran hombres supremamente educados y sin embargo se colocaron en las manos de Dios para traer la reforma que era necesaria para la iglesia. Así que Dios puede usar gente con doctorados y puede usar también al más simple. Amén. Que no tiene ni siquiera una educación primaria. Amén. Pero lamentablemente hoy en día nos fijamos mucho en el cartón. Sí. Nos fijamos mucho en el diploma que la persona tiene y no en la capacidad que tiene para cumplir una tarea. Yo podría mencionarles algunos de los que trabajan aquí en Secrets and Sealed. Extraordinarios en lo que hacen. Y no tienen un título universitario. En realidad Dios usa de toda clase de personas. Amén. Amén. Bien, ya quiero cerrar esta pregunta. Hago un comentario nada más. Si usted lo que se ha dicho acá lo usa para una excusa, digamos, para seguir los deseos de su propio corazón natural, pues no es el propósito, porque doy un ejemplo. En una ocasión estaba en cierto lugar hablando acerca de cómo entender los consejos de la sierva del Señor y toqué el tema de la salud. Las personas que estaban escuchando no tenían problema con la reforma pro salud. Entonces, pero sí había un problema de juicio a aquellos que no seguían estrictamente lo que se creía que debía seguirse. Entonces yo quería corregir, era eso, el espíritu de juicio. Entonces unos me dijeron, pero ¿por qué hablar de eso acá? Si es que eso acá, nosotros no tenemos ese problema, eso es rebajar los principios. Y yo dije, yo sé que acá el problema no es porque estén comiendo cosas malas, pero el problema es el problema del corazón. Así que ustedes necesitan saber que también hay consejos y, con esto, y al presentar la excepción a la regla, no es que se esté animando a la gente a que siga la excepción, siempre animamos a que sigan el ideal, pero también que entendamos que hay circunstancias y las circunstancias cambian la relación de las cosas. Pero no se lleven la impresión equivocada que estamos presentando lo que no se ha leído al respecto para animar a que se haga. Simplemente eso ayuda en la educación para que podamos tener una perspectiva más amplia de un tema y con un juicio informado podamos tomar una mejor decisión. Ahora, si usted toma las excepciones y, digamos, hablando del ejemplo de
de la comida. Siempre he querido comer el chanchito y ahora escuché que, bueno, el Señor no nos juzga. Eso es lo que esperaba escuchar para ahora sí hacerlo. Entonces, creo que sería una aplicación egoísta de lo que se está diciendo. Solo algo cortito, Pastor Miranda. Recomiendo el tema de todos, pero en cuanto a esta pregunta, en mi segundo tema di muchas citas en cuanto a la preparación de jóvenes que anhelan una preparación en algún instituto o una universidad. Muy bien. Entonces ahí de repente puede encontrar algunas citas que puedan ayudar en la preparación. Gracias por recordarnos eso. Bien, la siguiente pregunta se la quiero hacer al Pastor Bor porque creo que es el que más experiencia tiene al respecto, porque fue, si no estoy mal, departamental de conquistadores de jóvenes en una asociación. La hace Andy Zarango. Dice, ¿qué consejo nos puede dar para los líderes del Club de Aventureros y Conquistadores? ¿Cómo educar a los chicos verdaderamente para que el club no se vuelva en mero entretenimiento? Solo un comentario sobre lo que estábamos hablando hace Sí, un señor. momento. Claro que sí. Y es que en la iglesia primitiva, los dos pilares que sobresalen son Pedro y Pablo. Uno era un pescador y el otro era un erudito. Así que bíblicamente Amén. demuestra Dios que puede usar a cualquier persona que tiene cualquier nivel de educación oficial, ¿verdad? Para hacer una gran obra. Amén. Gracias, Pastor. Sí, tuve el privilegio de dirigir a los conquistadores y los jóvenes en la conferencia de New Jersey por 6 años y luego conquistadores en la conferencia de Texaco en el centro de los Estados Unidos. Fue para mí uno de los mejores años que tuve, porque trabajar con niños y trabajar con jóvenes es algo espectacular. Claro, yo estaba mucho más joven en esa época también. No hay programa en la iglesia adventista que retenga más a los jóvenes que los conquistadores. Lo sé porque aún cuando yo voy a New Jersey hoy, donde estuve hace ya 35 años, no falta alguno en la iglesia donde estoy que viene y dice, pastor, ¿se acuerda de ese camporí que tuvimos en Pensilvania? ¿Se acuerda de ese anorí que tuvimos? Y están recordando todas las memorias de las cosas maravillosas que ocurrieron. Ahora, los conquistadores se puede volver entretenimiento, Claro. como cualquier otra cosa. Pero el programa de conquistadores es tremendo porque tienen que memorizar escritura, tienen que aprender a ciertas manualidades prácticas, le dicen honores, ¿no? Especialidades. Tienen que aprender a marchar, tienen que aprender a recibir órdenes, tienen que aprender a mantener su lugar de campamento limpio. O sea, hay muchas cosas prácticas que el manual dice que se le debe enseñar a los conquistadores, pero siempre hay el peligro de que se enfatice las actividades sociales, como también entre los jóvenes. Muchas veces se quiere retener a los jóvenes en la iglesia es con actividades sociales, pero en realidad el centro que nosotros enfatizamos cuando yo dirigí los jóvenes fue la palabra de Dios, reunirse para estudiar, reunirse para orar, y también, lógicamente, para socializar y para disfrutar de una buena comida juntos, etcétera, o un día en el campo, etcétera. Así que todo depende del enfoque que le den los dirigentes al club. Yo estoy de acuerdo 100% con ese comentario. No he tenido la experiencia que ha tenido el Pastor Bor con los clubes, pero en mi iglesia local, allí en Armenia, donde yo asistía, el director del club, no sé si mi hermano Edgardo Gil ahí nos está viendo, pero gran hombre, gran líder de clubes, un hombre de Dios. Y él me pidió apoyo con clases para los chicos de doctrina y eso. Qué jóvenes tan maravillosos. De hecho, esos jóvenes eran los que movían la obra misionera en la iglesia. El hermano Edgardo los sacaba y con su esposa, con su hermana, la hermana Adriana, ambos hermanos líderes de clubes, íbamos a darle comida a la gente que no tenía hogar, que vivía debajo de los puentes. Una obra maravillosa que hicimos con ellos. Así que a veces se enfatiza cosas negativas de los clubes, símbolos supuestos que están allí que supuestamente no deberían estar, pero en realidad
Esos son distracciones de un propósito muy bueno que están sirviendo los clubes en nuestra iglesia. Bien, Carlos Fernández Rodríguez desde España nos hacen esta pregunta. ¿Qué sucede si el colegio adventista, que es el que ha perdido la visión? Bueno, la pregunta no está bien escrita, la voy a refrasear. ¿Qué sucede si un colegio adventista ha perdido la visión? Creo que eso es lo que le está tratando de decir. Dado que el colegio es concertado al estar bajo el control en parte del Estado español. Si entiendo la pregunta, el problema con alguna escuela que pase bajo el control del Estado y qué debe hacerse si debido a eso el colegio ha perdido la visión. El problema es que hay países a donde no hay la separación de iglesia y Estado como tenemos aquí en los Estados Unidos. Por ejemplo, en nuestras escuelas no se les obliga a enseñar algunas cosas que se enseñan en las escuelas públicas, porque las escuelas públicas son financiadas por el gobierno. Así que en España yo me imagino, no conozco el sistema allí, pero me imagino que hay ciertas pautas que tiene el gobierno que hace difícil la educación de la iglesia adventista. No estoy seguro absolutamente, pero conociendo el sistema hasta cierto punto en España, puede ser que alguna de las pautas del gobierno haga difícil que los colegios adventistas cumplan la misión y mantengan el mensaje en la pureza como nosotros sabemos. Es un poquito complicado en ese caso, pero hay que aplicar lo que dijo Jesús. Hay que dar a César lo que Dios permite que le demos a César y hay que darle a Dios lo que es de Dios y Dios toma el primer lugar. No podemos transigir en los principios de Dios para complacer las pautas del gobierno. Quisiera mencionar también, por otro lado, el hecho de que a veces hay mucho temor. En muchas escuelas hay temor de la supervisión del gobierno, del Departamento de Educación. Y ese temor, yo he sabido, por ejemplo, hace muchos años, en una escuela adventista, que estaban, pues iban a tener la visita del supervisor de esa área de educación. Entonces se anunció esto a los maestros y entonces los maestros empezaron a quitar cosas de sus cosas que se vieran como muy cristianas, ¿no? De cosas de Cristo. Empezaron a quitar todo, menos una maestra. Una maestra dijo, no, ¿por qué voy a quitar eso? Si eso es lo que es la convicción por la cual ella está ahí. El caso fue que llegó el supervisor, empezó a visitó todos y ya cuando se iba a ir le dijo a la directora, yo tenía entendido, sí. Yo tenía entendido que esta era una escuela cristiana, adventista, pero veo que casi todos los salones no hay nada. Solo uno encontré que sí verdaderamente está haciendo lo que dicen ser. ¿Por qué no lo hacen? O sea, a veces somos intimidados y a veces tenemos temor, y mientras que otra, por ejemplo, la Iglesia Católica, sin ningún temor, sin ningún nada, hace lo que cree y lo hace sin esconder nada, ¿no? Entonces, por otro lado, ¿no? Que a veces dejamos o perdemos el ideal que Dios tiene para nosotros por temor de lo que podemos hacer sin ningún problema, si tenemos esa convicción. Sí, la iglesia debe tratar de tener buenas relaciones con el poder civil. Claro. Yo recuerdo cuando yo enseñé en Colombia, en la Universidad Adventista, en ese tiempo no era universidad, se conocía como Icolven, que decidieron conseguir la acreditación del gobierno para la universidad, para enseñar música, para enseñar otras licenciaturas. Y había un problema muy serio, y es que los jóvenes adventistas, todos los jóvenes del país, tienen que tomar el examen del ICFES, que es un examen para poder ingresar a la universidad. Y el problema es que esos exámenes eran en sábado. Así que nuestros dirigentes lucharon a capa y espada con el gobierno
no peleando con el gobierno, sino tratando de explicarles, de testificarles la posición adventista. Y gracias a Dios, hasta el sol de hoy, hicieron una excepción para los jóvenes adventistas. Amén. Y ahora pueden tomar el examen del ICFES, no sé si es domingo, pero otro día. Sí, ya lo pueden tomar el domingo, es cierto, hasta el día de hoy. Gracias. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Esta pregunta nos la hace Patricia Fernández San Martín. Llevamos tiempo estudiando la verdadera educación. ¿Por qué la visión que tenemos en varios países de América del Sur es que ya no es tiempo de que nuestros jóvenes vayan a las universidades porque no alcanzarán a ejercer por varios motivos? Entonces aquí, aunque de nuevo sale la universidad, como vemos es un tema de bastante interés, pero aquí ya sale en relación con el tiempo. Entonces me gustaría que comenzáramos con la hermana Ivonne. ¿Qué opinaría usted acerca de esto? Porque los adventistas del séptimo día siempre hemos vivido a la expectativa del tiempo. Jesús viene. ¿Cómo, en este caso especial, la universidad, pero también en otras áreas de nuestra vida, casarse, comprar una propiedad? ¿Cómo podemos responder esa pregunta? ¿Qué consejos podríamos dar al respecto? Sí, y vemos no solamente en el área de la educación, sino en otras áreas. Yo recuerdo en Colombia algunos hermanos preguntaban, no podemos sembrar matas de coco porque demoran tantos años y Jesús ya viene. Sí, aún en eso. Entonces, si nosotros vivimos con el temor, tenemos que vivir cada día preparados como si Jesús viniera hoy, pero planificar como si todavía tuviéramos 1000 años más, porque eso nos da seguridad. Entonces, ¿cuál es la sentencia acá? El punto no es el tiempo, el punto es la preparación que yo estoy haciendo de corazón como si el Señor viniera hoy. Ese es mi deber delante de Dios. Entonces eso me va a llevar a mí a tener seguridad de venir delante del trono de Dios y preguntarle a Él cuál es el deber que a mí me corresponde y trabajar en ese deber con la mano en el arado. Y Dios dará claridad a cada uno. Pero el miedo del tiempo, es verdad que tenemos profecía y gracias a Dios por la profecía. Y si nosotros entendemos bien la profecía, nos damos cuenta, y aquí es la experticia, me estoy metiendo en el tema de todos ustedes y del pastor Bord, ¿desde hace cuánto comenzó el tiempo del fin? Desde hace mucho tiempo. 1798. 1798 comenzó el tiempo del fin. ¿Cómo aplicamos entonces todas las citas donde dice ya estamos en el tiempo del fin? Claro que proféticamente estamos en el tiempo del fin. Nuevamente, cuando no vivimos el mensaje adventista bajo el temor y el miedo, nosotros vamos a poder vivir en la libertad de poder vivir hoy, que mi conciencia cuando usted se acueste en la noche no le dé temor mirarse a la cara, a los ojos, de saber cómo vivió su día. Eso es vivir como si el Señor viniera hoy y preparándome y planificando como si tuviéramos más tiempo, porque usted cada día lo va a vivir con la seguridad. Y si el Señor viene hoy, ¿sabe cómo lo encuentra? Haciendo el deber que Dios le prescribió. Parafraseando a la hermana White, debemos estar listos si acaso Jesús viene hoy, pero debemos prepararnos y seguir trabajando si se va a demorar 20 años más. Así es. Ahora, un caso analógico a este, no directamente con la educación, nosotros tenemos planes de mudar nuestro ministerio al campo. Y me ha llegado 1 o 2 cartas de personas que dicen, pero pastor, ya Cristo viene. ¿Por qué van a trasladarse para allá y van a construir edificios allá cuando el dinero se debería invertir directamente a obra misionera? Pero las personas tal vez no saben que el propósito para mudarnos para allá es la obra misionera, es para servir mejor al campo, porque aquí estamos demasiado apretados, ya no podemos operar aquí, no hay espacio. Tú trabajas aquí, tú sabes cómo es. Claro, entonces la gente a veces tiene un concepto muy estrecho. Y dice, no, Cristo viene pronto, no vayamos a la universidad a estudiar. Cristo viene pronto, no construyamos nada, porque Cristo va a venir y va a quedar a la mitad. Pero no, tenemos que seguir trabajando, ¿verdad? Por si acaso eso se demora 50, 100 años, no estoy diciendo ni profetizando eso, y debemos estar listos
por si acaso Jesús viniera hoy mismo. Amén. Viene a mi mente Jaime White, James White, quien pues creía en la puerta cerrada al principio y creían en la inminencia de la segunda venida de Jesús. Y un año después del chasco, en el año 1845, Jaime White escribe en uno de los periódicos adventistas, Milleritas, o creo que era el periódico, uno que él tenía, y él dice: cualquiera que en este tiempo se case niega la fe adventista. Bueno, 2 años después él se casó. Y no hubiésemos tenido un ministerio tan dinámico como el de la familia White si él se hubiese apegado a esa idea, porque pues él creía que Jesús venía en 1 año o en 2 años, pero luego el Señor le corrigió. Y la hermana White participó en conseguir las grandes instituciones de salud de la iglesia adventista. Sanatorio de Battle Creek, Loma Linda, la obra en Australia. Se dieron cuenta que uno tiene que seguir trabajando. Y si Cristo, por ejemplo, si Cristo viene antes de poder completar ese proyecto allá, algún día toda la tierra va a ser nuestra de todas maneras. Amén, amén, gloria a Dios por eso. Mansos tomarán la tierra por heredad. Gloria a Dios, amén. Sí. Yo quisiera, a veces hay clichés en la vida, y aquí apliquemos lo adventista, donde uno debe preguntarse, esto ya lo he escuchado tanto, pero ¿cómo lo vemos de otra manera? El punto es que el Señor viene ya. Bueno, eso es a partir de, y la motivación es buena, el Señor viene ya, no hagamos esto. La pregunta es, entonces, ¿qué vamos a hacer? Si el Señor viene ya, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿eso nos impide hacer algo? Preguntémonos, si el Señor viene ya, debiéramos estar entrando a los campus universitarios con jóvenes preparados para llamarlos, ¿no? Si el Señor viene ya, si realmente yo creo que el Señor viene ya, estaríamos moviéndonos de manera más ágil entrando a las ciudades para hacer un llamado, porque hay gente que allí está esperando que alguien lo invite. A ver, si es realmente que creemos que el Señor viene ya, ¿nos imposibilita? ¿No podemos hacer nada? ¿O debiera llamarnos, no? El aspecto más motivante en el ministerio de Jesús era que cuando veía las multitudes, eso le despertaba una compasión y más se acercaba a ellas. Entonces la pregunta de que el Señor viene ya es una reflexión. ¿Qué vamos a hacer entonces? Jesús dijo: ocupaos hasta que venga. Así, ahí está Lucas 19:13. Ocupaos hasta que venga. Así que eso es lo que hay que hacer. Si Él viene, pues ocupémonos en su obra, porque Él viene pronto. Yo creo que un pasaje que nos ayuda mucho es Mateo 24 y Mateo 25, el sermón que Jesús dio en el Monte de los Olivos. En Mateo 24, Él dice, versículo 46, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Y en Mateo 25 el Señor Jesucristo da 3 parábolas. La parábola de las 10 vírgenes, que habla de la preparación espiritual, la necesidad de recibir el Espíritu Santo en nuestras vidas hoy, y esa preparación en fe para poder tener esas vasijas llenas de aceite cuando llegue la crisis. Luego tenemos la última parábola, el juicio de las naciones, que enfatiza el servicio, lo que hayamos hecho por Cristo en la persona de los demás. Mientras esperamos su segunda venida, debemos estar sirviendo a los demás. Pero en el medio de ese sermón encontramos la parábola de los talentos, donde habla que debemos estar multiplicando los talentos. Palabras de Vida del Gran Maestro tiene un capítulo, los talentos, cómo enriquecer la personalidad, que explica cómo debemos estar desarrollando esos talentos, que incluye el intelecto, las facultades mentales. Así que la palabra de Dios nos da la respuesta. Y si queremos, bueno, ¿cómo podríamos decir algo? En Mateo 24 nos da una advertencia de huir. Pero ¿cuándo es esa advertencia? Cuando venga la abominación desoladora. Esa generación no pasará. La abominación desoladora en este tiempo es la ley dominical nacional, donde se prohíba a nivel nacional poder guardar el sábado. Cuando lleguemos a esas instancias, entonces sabremos que, pues, además no podremos pagar una universidad porque no se podrá ni comprar ni vender. Muchas veces los hermanos entonces quieren buscar la señal antes de la señal. Y entonces empiezan, no, la señal antes de la señal es que pasó esto y por eso ya debemos de salir corriendo. No, la señal está muy clara. La señal está muy clara y mientras tanto la palabra de Dios nos ha dicho, Jesús mismo, qué debemos estar haciendo. Gracias por tocar eso. Justo yo tengo un tema que le titulo expectativa futura o deber presente.
y es sobre las 5 parábolas de Jesús en el discurso de profético de Mateo 24 y 25. Y es interesante que Jesús en las 5 parábolas, ya el hermano Norberto lo explicó, se hace énfasis en el deber presente de cómo prepararnos. Después de dar las señales, luego dice cómo nos preparamos. Y el discurso es más en la preparación presente que en la expectativa futura. Y hoy pues muchos están esperando años en los que Jesús va a venir, pero descuidando el deber presente. Bien, Daniel Collado, voy a leer solo la pregunta para dirigir al hermano al panel, el primer panel que tuvimos esta semana, el día lunes, porque ya respondimos esta pregunta, pero la leo para hacerle saber que la recibimos. Él nos pregunta, me gustaría saber si todo lo que tiene origen griego es malo y nocivo para la verdadera educación. Esta pregunta se respondió, dijimos que no necesariamente, siempre y cuando el uso, la cultura, bueno, varios aspectos que nosotros mencionamos. Así que sí, adelante. Quizás podría decir un poco sobre esto. De hecho, hoy estaba leyendo San Juan capítulo 1, verso 1. El apóstol Juan dice, en el principio era el verbo, la palabra logos. La palabra logos la populariza o la utiliza por primera vez los estoicos, la escuela filosófica estoica. Ellos creían que logos era la sabiduría infinita, la energía del universo. Y lo que hace el apóstol Juan es tomar esa palabra griega y decirle también a los griegos, el logos que ustedes creen que es la sabiduría infinita, la energía del universo, está en Cristo. Y el verbo era Dios, dice. Y lo muestra a Jesús como el logos que ellos creían. Uh-huh. La educación griega también buscaba la educación integral. Ellos fallaban por no tener a Dios, pero buscaban la educación integral. De hecho, encontramos de que ellos ponían bases en su educación, el saber hablar en público, la retórica, el saber escribir. Y cuando nosotros vamos, por ejemplo, en cuanto a lo que dice la sierva del Señor en el libro La Educación Cristiana, hay un capítulo que titula El valor de las materias comunes, donde ella dice que aquellos que han subido a un peldaño más alto, si no saben escribir bien, hablar bien, deberían bajar al primer peldaño. Es decir, que lo que enfatizaban los griegos en cuanto a saber hablar en público y escribir, la sierva del Señor también lo dice. Entonces, no es que todo lo que los griegos podían decir o enseñar era totalmente malo, ¿no? Algunos han sugerido, podría yo pensarlo así, que Jesús a los 12 años, que en mi entendimiento hablaba griego, estaba en el templo y él hace preguntas a los líderes religiosos y los líderes religiosos iban contestando y la sierva del Señor dice de que Jesús fue y le decía, ¿y cómo es esto de que el Mesías va a sufrir? Jesús no fue a presentar una verdad diciendo yo tengo la razón y ustedes están equivocados, sino que les hace preguntas y ellos empiezan a entender una verdad que estaba escrita en la Escritura. En griego podríamos decir que era la técnica de Sócrates, la mayéutica. Entonces, podría yo pensar, y de hecho yo lo pienso, que Jesús a los 12 años conocía la técnica de la mayéutica, que hizo de tal forma de que estos líderes entendiesen que estaban equivocados. Entonces, no todo lo que viene de origen griego tiene que estar malo y tiene que ser condenado, creo yo, ¿no? Muchas gracias. Y la matemática también, Pitágoras. Ahí está. Solo quisiera añadir a esos apuntes excelentes que 2 puntos. Por un lado, quizás algunos se refieren a la educación griega, a leer todo lo que los filósofos griegos escribieron. Yo recuerdo una vez estando en el conservatorio que me exigieron que leyera el banquete de Fedón. Yo abrí el libro y empecé a leer un poco y me di cuenta que era una exaltación al homosexualismo. Y dije, no siento que deba leer este tipo de literatura. Y fui y le consulté a mi padre y le pregunté qué me recomendaba. Y me recomendó un libro escrito por un filósofo cristiano, Francis Schaeffer. Me leí ese libro y con base a ese libro y otros estudios pude desarrollar la tesis que me estaban pidiendo sobre qué es lo bello en el arte, la estética.
y me fue muy bien, gracias a Dios, hasta la quisieron incluir en la biblioteca del Conservatorio Vicente Emilio Sojo en Barquisimeto. Entonces, no estamos aquí diciendo vayamos a las fuentes contaminadas a beber, eso no es lo que estamos queriendo decir. Si hay una fuente pura, ahí debemos ir a la fuente pura para recibir la verdad. Lo mismo aplica a las universidades. No estamos diciendo váyase a las universidades seculares. Si podemos ir a unas escuelas que estén basadas en las Sagradas Escrituras, universidades que estén basadas en las Sagradas Escrituras, esa debe ser nuestra primera opción. Y solo ir a los otros lugares si vemos que Dios te está dirigiendo después de haberle orado y haber seguido las pautas que encontramos en su palabra. Pero permítame compartir esta cita del libro de la Educación, página 14, y dice así: así como la luna y los planetas de nuestro sistema solar brillan por la luz que reflejan del sol, los grandes pensadores del mundo, en lo que tenga de cierto su enseñanza, reflejan los rayos del sol de justicia. Todo rayo de pensamiento, todo destello del intelecto procede de la luz del mundo. Así que para aquellos de ustedes que lleguen a la conclusión que deben leer algunos libros escritos por griegos, por alemanes, por cualquier cultura que sea, y bueno, tengan en cuenta que a la ley y al testimonio y cualquier destello de verdad que encuentren allí es un reflejo de los rayos del sol de justicia. Es interesante que los autores bíblicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, hacen uso de elementos de su cultura y de su civilización, pero le dan una aplicación muy distinta a la luz de una cosmovisión bíblica. Y esto es muy común. Y Pablo mismo, allí en los Atenienses, cita un poeta griego, hablar acerca de vosotros, linaje suyo sois. Pero recomendamos ir a las fuentes no adulteradas, que es la palabra de Dios, el espíritu de profecía o cualquier otra fuente que esté en armonía con esta revelación. Hermano Daniel, algo cortito. Sí. Estamos como cuando se inició recién Dios dio el modelo. Estaban en discusiones si se debería utilizar los clásicos o no. Por eso en mi entendimiento, año 2022, estamos como al inicio. Casi en las mismas discusiones. Si utiliza los clásicos, debe haber más trabajo en las escuelas, debe ser más intelectual. Después de muchos años seguimos en las mismas discusiones. Hermano Iván, creo que tenía un comentario y con ese cerramos. Uy, el asunto de educación, si usamos los libros, si vamos a las escuelas, es un asunto de identidad. Si nosotros no tenemos identidad de nuestro mensaje adventista como una identidad propia personal que me dice a mí quién soy, si yo no he encontrado aún en la Biblia que Dios me diga quién soy para guiarme por eso, no por lo que he hecho en el pasado ni lo que siento, porque somos pecado, sino que encuentro en cada promesa que Dios me dice quién soy como hija de Dios, quién es Él como hijo de Dios. Si nosotros no tenemos identidad, nosotros vamos a entrar a un centro de enseñanza y nos vamos a confundir. Ya estamos confundidos, llegamos confundidos y salimos confundidos. Entonces decimos, ¿qué me da seguridad? ¿Un título o no? Y ahí vamos a pasar más años, ¿sí? Porque hemos perdido identidad. Una persona que tiene identidad de ser hijo de Dios puede influenciar con las fuentes del mundo porque su identidad es la palabra de Dios y donde esté usa, ¿sí? Eso, y poderle decir a alguien, vea, aquí este autor dice eso, pero si quieres conocer la verdad, y el ejemplo es Daniel, él estuvo entre hechiceros, pero él tenía identidad. Una persona que tiene identidad puede estar expuesta y su identidad va a permitir que él dé lo que tenga. Una persona que no tiene identidad es una persona que debe buscar su identidad y en su identidad va a encontrar el llamado de Dios y en ese es el llamado. ¿Dónde está nuestra identidad como hijos de Dios y como pueblo adventista que vivimos no en forma, sino que hemos tomado el principio y el principio nos transforma? Y ahí tenemos un punto que nos va a dar a nosotros un camino que seguir. Importantísimo, muchas gracias. Gracias por haber participado de este programa. Mañana será el último panel que tendremos de preguntas y respuestas, así que envíenos sus preguntas. Nos vemos hasta la próxima. Dios les bendiga.